Muy buenos días, pasen adelante, es un gusto atenderlos, por supuesto. Coméntenme en qué los puedo ayudar. Claro que sí, me comentan que son representantes del Comité Ejecutivo del Sindicato Sintrap. Es un gusto, mi nombre es el licenciado Brian Misael Macario Cotón, que estaré a sus órdenes. Coméntenme qué es lo que necesitan. Muy bien. Habiéndolo escuchado y pues efectivamente, como ustedes me comentan sobre su deseo de lo que es celebrar un pacto colectivo, y como bien ustedes me han establecido, sí, el pacto colectivo se realiza con la finalidad de buscar mejoras o bienestares hacia los trabajadores o incentivos en algún determinado caso para la mejor productividad dentro de la empresa. Como bien ustedes me establecen, efectivamente existe una serie de pasos que la ley nos establece que debemos de realizar para la elaboración de un pacto colectivo. A grandes rasgos me permito explicarles que en lo que procede en la empresa es un pacto colectivo o dentro de las clases de pactos colectivos es un pacto colectivo de empresa o de producto determinado. Toda vez de que, como ustedes me explican, ¿verdad? El producto que ustedes manufacturan en la empresa no es algo que se produce en Petén o existe otra fábrica en Zacapa, otra sucursal en Guatemala, etcétera, sino que únicamente se encuentran ubicados aquí en Quetzaltenango. Entonces, por ende, es de empresa. Continuando eso, me permito establecerles y comentarles de que lo primero o como primer paso para la elaboración del pacto colectivo es que si bien ustedes ya me establecieron, ¿verdad? De que pues ya platicaron así generalmente con los compañeros de trabajo que sí, que necesitan un aumento salarial, un incentivo, que les proporcionen microondas o que les proporcionen una refrigeradora en el trabajo y etcétera y demás necesidades que exista o que se reconozca el trabajo de las personas que laboran fuera de la bodega toda vez de que se exponen al sol las 8 horas de trabajo. Entonces detalles como esos es de mi criterio o de mi consideración de que para que sea un poco quede plasmado, deberíamos de realizar una asamblea general donde estén todos los miembros del sindicato y expongan cuáles son las necesidades y ver las necesidades que son comunes en el trabajo, esas a tomarlas y abordarlas y plasmarlas en el pliego de peticiones que yo realizaré ese día de, de la asamblea. O si ustedes prefieren o ya me establecen, no, nosotros ya tenemos los puntos que vamos a solicitar, perfecto, yo elaboro el pliego de peticiones y como segundo paso lo que procederá es de que yo voy a entregar ese pliego de peticiones al Ministerio de Trabajo o Dirección General de Trabajo, como comúnmente se le conoce, para que posterior a eso ellos se lo hagan llegar al patrono y el patrono habiendo analizado cuáles son nuestras peticiones, nuestras demandas que nosotros realizamos o demás incentivos que solicitamos a la empresa, podamos llegar a un acuerdo y eso sería el cuarto punto, que tanto nosotros como el sindicato y el patrono ambas partes podemos ir acompañados de componedores o personas que nos puedan asesorar en este caso. En el caso del sindicato podría ser yo quien nos voy a estar acompañando en todo este proceso. En el caso del patrono pues podría ser un compañero de él que ya haya elaborado pacto colectivo que lo pueda asesorar o bien un abogado. Entonces, en todo este proceso, en este cuarto paso, va a llegar al punto de discutir con el patrono si él nos puede proporcionar todos esos elementos que nosotros solicitamos, como lo es el aumento salarial que usted me establece, los bonos incentivos, la proporción de utensilios dentro de la empresa, la proporción de algún bien inmueble que podrían ustedes usar periódicamente para elaborar sus sesiones como sindicato y demás disposiciones y necesidades que surgen dentro de la empresa, que todo eso quede plasmado en el pacto colectivo. Cabe mencionar que dentro de esta reunión de discusión que se va a dar, pueden existir tres cosas. Como primer punto, que el patrono acepte totalmente todo lo que ustedes estén solicitando. Como segundo punto, que él acepte parcialmente o algunos puntos sí y algunos puntos no de dicho pacto colectivo. Ejemplo, que él les acepte proporcionar el microondas, les acepte dar ese bono incentivo a esas personas que se exponen tanto su salud al momento de estar laborando bajo el sol las 8 horas, a diferencia de los que están dentro de la bodega.
reconocer ese arduo trabajo y otro ejemplo que les proporcione la ubicación para que puedan ustedes realizar sus sesiones, pero que no les proporcione el aumento salarial de un cierto porcentaje para todos los trabajadores, o como ustedes me establecen el aumento de días de vacaciones, ¿verdad? Que la ley nos establece que son 15 pero ustedes quieren 20, pueda que él no acepte eso. Entonces, en esta reunión va a haber es un dar y dar, como bien se conoce. Podemos acceder a que no nos dan esto, pero sí necesitamos que no nos den eso. O darse el punto de que definitivamente él no acepte nada, o bien aún puede existir una cuarta opción, que él ofrezca ciertas cosas que a nosotros definitivamente no nos conviene, entonces decir no. O sea, los elementos o las disposiciones que él nos está ofreciendo no nos convienen como trabajadores. Entonces, vamos a ir a otro proceso que posteriormente les voy a hablar. Pero en el caso de que sí llegáramos a un acuerdo con el trabajador y, y existe beneficio o algún mérito para cada parte, pues procederemos a elaborar lo que ya es el acuerdo a suscribirse el pacto colectivo. Y el pacto colectivo pues tiene disposiciones, como le diría, disposiciones generales de lo que es la empresa, el sindicato, el patrono. En él podemos plasmar lo que son derechos y garantías tanto de los trabajadores como del patrono. La regulación de las relaciones laborales que se va a dar dentro de la empresa, condiciones generales de trabajo como lo sería la estabilidad laboral, las jornadas de trabajo, respecto a la indemnización, en qué momento sí se puede dar la indemnización, aparte de lo que la ley establece, sino llegar a un acuerdo de que por ciertos hechos o ciertos motivos, si bien la ley establece que por renuncia no se tomará, pero llegar a un acuerdo con el patrono que por renuncia de ciertos o algunos casos sí tendrá derecho a indemnización, quedará plasmado ahí. Respecto a las prestaciones económicas y sociales, respecto a las vacaciones, respecto a los días de asuetos, todos esos y demás disposiciones quedarán plasmados dentro, son términos o circunstancias que pueden quedar plasmados dentro del pacto colectivo. Habiendo redactado y establecido el pacto colectivo, debemos de elaborar 3 ejemplares. Uno que queda al sindicato, que ustedes posteriormente lo podrán reproducir y ya sea que sea decisión de ustedes sacar una copia para cada trabajador o fotocopiar 3, 4 y tenerlos ahí a la vista, que todos le puedan dar lectura. El segundo ejemplar va para el patrono, que él tiene derecho a tener una copia, un ejemplar del mismo pacto colectivo celebrado a su disposición. Y el tercer ejemplar que va a la IGT o al Ministerio de Trabajo, quien él tendrá la reserva y el guardo de dicho pacto colectivo. Cabe resaltar que estos pactos colectivos, por el tipo que se realizará, la ley nos establece que puede tener una vigencia de no mínimo de 3 años, de un año, perdón, y no máximo de 3 años. ¿Qué pasa si al momento de que se está por concluir el plazo del pacto colectivo, nosotros vemos que existe una mejora adicional al pacto colectivo o algunas necesidades que surgieron posteriormente? Ejemplo, el caso de que estamos viviendo hoy en día de la pandemia del COVID-19, que es necesario y menester que se nos proporcione mascarillas KN95, batas quirúrgicas, guantes látex, cosas que son necesarias para el desarrollo del trabajo que ustedes realizan, y que pues obviamente al momento de que se celebró que se celebra el pacto colectivo, esta enfermedad no existía. Entonces nosotros podemos denunciar con un mes de anticipación a que se venza el plazo de vigencia del pacto colectivo para incorporar estas nuevas necesidades o peticiones que tenemos ante el patrono y que queden plasmados dentro del pacto colectivo. Ahora bien, si existe el hecho de que pues no existe alguna necesidad nueva dentro de la empresa, la ley nos establece que el pacto automáticamente volverá a cobrar vigencia sin realizar trámite alguno por un plazo de 3 años más. Y en sí, esto sería el trámite para lo que es la elaboración de un pacto colectivo.
Ahora bien, nos ponemos en el supuesto de que el patrono definitivamente no quiera acceder o él no quiera firmar un pacto colectivo porque él dice, no, que no tengo la capacidad económica, que yo no les quiero dar incentivos o etcétera. Él se ponga un plan de que definitivamente él no quiere celebrar. El siguiente paso lo que podemos realizar es plantear un procedimiento de conciliación y que el procedimiento de conciliación es advertir al patrono de que no es necesario llegar a un litigio eventual o a futuro, toda vez de lo que se está solicitando son derechos que nos corresponden a nosotros como trabajadores, son circunstancias que es para mejorar tanto la protección o calidad, la integridad de los trabajadores, como para mejorar la productividad de trabajo dentro de la empresa. Eh, Dentro de dicha negociación, dicho proceso de conciliación, cabe resaltar de que si bien ya nosotros realizamos nuestro pliego de peticiones, con anterioridad, esto ahora ya no vamos al Ministerio de Trabajo a presentarlo, sino bien, ya se llegó a una discusión con el patrono y él definitivamente no quiso. Ahora bien, tomamos nuestro pliego de peticiones y nos dirigimos hacia el juez de trabajo y previsión social. Hacia él se lo presentamos, le presentamos el conflicto y él, respecto a, como les establecía, presentamos el pliego de peticiones ante el juez de trabajo y previsión social y para que él posteriormente resuelva y notifique a las partes de que se ha instado a un nuevo proceso dentro de dicho juzgado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de conformar el tribunal de conciliación, mismo que se conformará. Y luego de conformado el tribunal de conciliación, se declarará si es competente o no competente el tribunal y declarada la competencia, vamos a proceder a tener una audiencia de conciliación. ¿Qué va a pasar en esta audiencia de conciliación? Nuevamente lo que ya sucedió con anterioridad, vamos a discutir, el juez va a escuchar a la parte que a la parte patronal, cuáles son bueno, primeramente a la parte trabajadora o al sindicato, a ustedes representantes, que con posterioridad hay que nombrar a 3 representantes de dicho sindicato o de los trabajadores. Cabe resaltar de que pueden ser 3 representantes. Estos representantes deberán salir del comité ejecutivo, o que en su caso podrían ser ustedes los 3 representantes o en totalidad todo el pleno del comité ejecutivo. Eh, Se va a volver a discutir, se va a escuchar las peticiones que tienen ustedes como sindicato. El juez va a escuchar a la parte patronal y cuáles son los motivos por el cual él no quiso aceptar el pacto colectivo. Obviamente en esta audiencia él va a proponer fórmulas ecuánimes para que se llegue a una conciliación. Si fuera el caso de que efectivamente no llegara a la celebración del pacto colectivo, el juez todavía señalará una nueva audiencia que se volverá a celebrar por única vez, nuevamente para volver a instar a la parte patronal a verificar que efectivamente se está cumpliendo con los derechos y lo que se está solicitando son cuestiones de derecho y no de por simple capricho, porque a ustedes se les antojó querer ganar más. No, simplemente ustedes ven la necesidad que existe hoy en día y están conscientes de la capacidad económica del patrono y él sí tiene la capacidad para realizar estos pagos de bonos incentivos, de realizar mejoras dentro de la empresa y él no. Entonces, posterior a eso, el juez dará fin a este asunto y se examinará de volver a conocer este trámite. Entonces, posterior a eso, de que no se llegó a un acuerdo ante el juez de trabajo, existen 2 vías. Primero, de que ustedes como sindicato discutan que quieran irse por la vía del arbitraje, pero cabe resaltar de que en la vía del arbitraje, pues obviamente está la parte patronal y la parte trabajadora. Ahí está el árbitro, quien emite un lado arbitral que comúnmente se conoce como una sentencia, pero aquí es una vía donde el juez, el árbitro viene y establece, solo se les va a dar ciertos beneficios y ciertos no, y de ahí no podemos hacer alguna
debemos acatar esa resolución porque es como una resolución penal que ustedes conocen, ¿verdad? De que el juez les dice, tiene tantos años de prisión y él debe de cumplirlos. Es la misma situación por la vía arbitraria. Si fuera el caso que ustedes deciden no irse por la vía arbitraria, deberían de pronunciarse sobre la legalidad o la ilegalidad del movimiento de querer celebrar un pacto colectivo. Posterior a eso se da la consulta a la sala de apelaciones para que él se manifieste a esta legalidad o ilegalidad. ¿Con qué finalidad se hace? Se hace con la finalidad de posteriormente caer a lo que es una huelga o un paro, que en su caso sería la manifestación de una huelga. ¿Qué es la huelga? Creo que ustedes tienen conocimiento y me lo comentaron al inicio. Es el hecho de que ustedes no se presenten a trabajar, obviamente estén como que ausentes del trabajo, estén holgando, siempre y cuando los motivos sean hechos, sean fundamentados y que la sala de apelaciones lo haya establecido. Que son derechos que a ustedes les corresponde y el patrono no los quiere, no se los quiera proporcionar. Entonces, el holgar es que ustedes no se presenten a trabajar. Obviamente, a este hecho, el patrono va a tener cierta presión alguna para decir, bueno, no, mejor sí, vamos a llegar a una conciliación, ahora sí, decir sí, lleguemos a ciertos acuerdos, les doy esto, estos no y esto sí, porque él ve la presión de que está perdiendo grandes sumas de cantidades al momento de no producir, al momento de no cumplir con las demandas que a él le presentan. Y entonces, esta es la opción de que no llegado un arreglo en la conciliación ante la IGT, nos venimos al juzgado de trabajo, no tuvimos solución favorable, seguimos al tercer paso, que es lo que les digo, declarar la huelga. Entonces, después de este paso, obviamente existirá una pronunciación tanto de dictamen del Ministerio de Trabajo respecto a dicha huelga, se pronunciará sobre la ilegalidad, la justicia e injusticia de la huelga y posteriormente podríamos tener una resolución favorable. Obviamente aquí se lo explico en términos generales, hay muchos más pasos que la ley establece, ¿verdad? Pero son cosas más técnicas que yo me ocuparé y conforme sea la circunstancia que se vayan dando, pues obviamente yo les presentaré todo el planteamiento, ¿verdad? Entonces eso sería en cuestión de la creación del pacto colectivo que ustedes me comentan y obviamente pues estoy a las órdenes cuando ustedes me digan que nos pongamos a trabajar, que sería un gusto ponernos a trabajar y esperamos que primeramente Dios lo logremos en la vía de la IGT, lograr el pacto colectivo. Eso es cuanto. Entonces, y ustedes me preguntan respecto a mis honorarios. Respecto a los honorarios, ustedes me comentan que son casi 100 trabajadores, ¿verdad? Fíjese que en estos casos, pues, todo va a depender, obviamente, de los honorarios. Si en un dado caso eh, llegáramos a realizar el pacto colectivo en la vía de la IGT, pues yo le estaría cobrando alrededor de 90,000 a 100,000 quetzales. Y si el pacto colectivo llegáramos hasta las instancias de declarar una huelga, entonces obviamente esto se elevaría, pero esperemos en Dios que sí se dé ante la vía de la IGT. Pasen un feliz día, eso es todo. Gracias.